Parece mentira, pero ya han pasado casi 9 meses desde la erupción del volcán en La Palma, 9 meses. Y bueno, hubo momentos muy complicados, muy difíciles, cuando personas perdían todo, o sea, todo. O sea, se quedaban absolutamente sin nada, perdían las casas y todo el contenido y el continente. Y bueno, y se acuerdan que por allí pasó medio mundo para buscar soluciones. Yo tengo aquí los datos que ahora vamos a tratar del dinero que se ha puesto en la isla de La Palma. Esto es un dato de fecha 3 de junio, es del gobierno de Canarias y el gobierno del Estado. Y la cifra de dinero que se ha empleado en La Palma ya son 487 millones con 11, o sea, 487 millones. Han recibido las solicitudes, 6.910 solicitudes de ayuda, los expedientes iniciados 6.243, los firmados 5.951 y bueno, y aquí están todos los datos y todas las partidas económicas que vamos a intentar analizar, a ver si es verdad, no es verdad o es media verdad. Y para eso tenemos, yo creo que a una de las personas que más sabe también sobre la isla de La Palma, porque fue el presidente del gobierno de la isla en La Palma, José Luis Prestelo. José Luis, gracias por venir. Saludos cordiales, Miguel Ángel, saludos a todos los telespectadores. Bueno, 487 millones, según los datos que yo tengo. Efectivamente, yo creo que se pueden poner números y se pueden seguir poniendo números, lo que pasa es que esa no es la realidad objetiva y vamos a intentar desglosar por qué no es la verdad que haya llegado eso a los afectados, porque entonces los afectados estarían en otras condiciones que las que están planteando en este momento a través de sus portavoces, a través de las plataformas donde están permanentemente recordando que no han llegado esas ayudas a los afectados. O sea, dices que no han llegado esos 487 millones. No han llegado, pero lo podemos analizar lo que el gobierno entiende que son partidas presupuestarias que ya están a disposición de los afectados. Sí, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en primer lugar es que utilizan los datos de, por ejemplo, consorcios de seguros, son 171 millones de euros. 174 ahí de consorcio. Es un derecho que corresponde a aquellas personas que están aseguradas como consecuencia de una tragedia. Luego no se puede... Me han dicho esta mañana que hay palmeros que hicieron el seguro ya con la erupción comenzada y les han pagado también. Sí, efectivamente. Hubo un plazo que se abrió, que se explicó a la gente. Tal vez se pudo haber explicado antes, pero bueno, indudablemente se explicó en el momento adecuado. Ya con el volcán en erupción y cuando todavía no eran afectados, había un plazo entre que se contrataba el seguro y que se podía producir un siniestro. Cuando los plazos se cumplieron, indudablemente esas personas afectadas por ese seguro reciben la correspondiente indemnización. Como digo, ya de esos 480 millones de euros, hay 171 que corresponden a un derecho de la ciudadanía, que son los seguros. Abonos realizados por el Consorcio de Compensación de Seguro a las viviendas aseguradas y afectados por la erupción. Pero, por ejemplo, se prometió al mismo tiempo 30.000 euros por vivienda afectada del Gobierno de Canarias, que todavía se siguen reclamando porque no han llegado. Aquí habla de 60.000 euros. Aquí se habla de 60.000 euros. Se han empleado 20 millones de euros en esto. Efectivamente, de las partidas presupuestarias que se aprobó a nivel de Estado para aquellos afectados de la vivienda. Pero los 30.000 euros por vivienda que se comprometió el Gobierno de Canarias todavía no se han materializado, incluso se siguen planteando. Pero aquí hablan de 60.000. Esto se ha dado. Los 60.000 si lo recibieron determinadas viviendas, no todas las viviendas todavía. No solamente 370. Por problemas administrativos, como un tiempo que no hubo Secretaría General en un ayuntamiento y que tuvieron que esperar, porque indudablemente había algo que parece rápido de resolver y no se resolvió. Por ejemplo, una vivienda está en el catastro, en el camino La Cruz Chica. Pero sin embargo en los documentos de titularidad de la vivienda está en La Laguna, porque se produjo una modificación dentro del planeamiento municipal de La Laguna, pues el camino La Cruz Chica dentro de la misma laguna.
Entonces aparece en un lugar como Camino de la Cruz Chica y en otro lugar como La Laguna. Y entonces eso le originó pues, al afectado un peregrinar por diferentes instituciones y administraciones para conseguir identificar que es la misma casa y por tanto recibir esa. Mira, José Luis, hay promociones adquiridas Tazacorte, Fuencaliente y Los Llanos, 104 viviendas, 9,2 millones de euros. Estamos hablando de viviendas que estaban adquiridas todas ellas antes de la erupción del volcán. O sea que esto era una necesidad de La Palma, había gente en lista de espera para viviendas sociales y esas viviendas fueron adquiridas todas ellas antes de la erupción del volcán. ¿Qué ocurrió? Que en un grupo de esas viviendas, efectivamente, que tenían como plazo de entrega al gobierno diciembre en el convenio suscrito, sí se aceleraron y se entregaron antes. Es verdad que se han entregado esas 104 viviendas, pero como digo, en una promoción en Tazacorte, otra en Los Llanos y otra en Fuencaliente, que estaban adquiridas, compradas ya antes de la erupción del volcán. Y para eso, desde la primera semana, el gobierno anunció que había 10 millones de euros, el gobierno del Estado, transferidos a la Comunidad Autónoma de Canarias, y además se da circunstancia que decían en aquel momento que había 9,5 millones de euros para enseres, para esas viviendas. Y sin embargo reconocen en ese listado que solo han entregado 1.200.000 euros. Aquí tengo ayudas para enseres, 3,6 millones. Bueno, pues los datos que tenía yo eran de 1,2, pero en todo caso nunca llegan a los 9,5 millones comprometidos. Bueno, 120 casas prefabricadas y modulares. Ese es otro tema. 7,1 millones. Ese es otro tema. Esas viviendas no se han entregado ninguna. No existen las viviendas. Esas viviendas se han entregado 6 viviendas. Se anunció desde el primer momento que en un mes estarían esas viviendas prefabricadas para los afectados. Y aquí hay una historia triste en todo esto, y es la relación de la administración con un ayuntamiento, en este caso concreto con el Ayuntamiento del Paso. En su día el Ayuntamiento del Paso, desde el primer momento, se dio terreno para que esas viviendas pudieran ubicarse en el municipio del Paso. Se le exige por parte de la administración competente que el Ayuntamiento del Paso tiene que, digamos, urbanizar, preparar, adaptar el solar para luego colocar las viviendas prefabricadas. Sin embargo, cuando el Ayuntamiento lo hace, se toma una decisión que esas viviendas van a ir a Los Llanos, en un terreno que es el del Cabildo en aquel momento y que lo urbaniza el propio Cabildo. Pues todavía están sin terminar. ¿Pero existen las viviendas esas? Bueno, yo no he visto, sé que hay 6 colocadas y sé que se intentaron colocar algunas, pero luego parece que son 7,1 millones de euros, ¿eh? Sí, pero que realmente de esos 7 millones de euros, lo que ha percibido, estamos hablando de cómo se anuncia una cantidad que no ha recibido realmente la gente, porque si de 7 millones era para 120 viviendas y solo se han entregado 6, no pueden ser 7 millones de euros. En total, viviendas entregadas son 109, pero claro, aquí entre 104 y 120 son 224 viviendas. Que no las han entregado porque no existen esas viviendas. No las han pero el dinero ha salido y alguien lo ha cobrado. Bueno, el que vende las viviendas, me imagino que Bien, yo no sé si lo ha cobrado quien vende las viviendas. Estamos hablando de lo que han recibido los afectados, no estamos hablando de lo que pudo... Porque podemos hablar de otras partidas también que no han llegado y que yo no dudo. 4 millones en hoteles. Bien, eso es un tema de atención inmediata a las personas afectadas. Tendríamos que calcular si realmente se corresponde con necesidades reales, y yo entiendo que sí, que eso es la tarifa que cobra el hotel por las personas alojadas, si hay personas alojadas, y sigue habiendo hoy personas alojadas. Pero recuérdese también, y que se habla aquí, de unas viviendas modulares que se compraron, de una transformación de 2 contenedores en una vivienda, que se le encargaron a una empresa gallega, que recuerdo que la empresa gallega decía que iba a contratar 10 trabajadores más para esa empresa, que bien decíamos, ¿por qué no se puede adjudicar una empresa canaria de aquí, de La Palma, que genere esos puestos de trabajo en la isla, que son las personas afectadas? Desaladoras. Lo de las desaladoras es tremendo, porque son 9 millones de 2 desaladoras que me parece que ya ni están, y 11 millones para tuberías y demás. Se han ido 20 millones. Y por cierto, me han dicho que la desaladora gastaba todos los días 40.000 euros de electricidad. Todos los días. Bien, yo no sé lo que gastaba, porque esto ha sido un tema que no ha sido transparente en la información a la gente. A mí me parece que fue una ocurrencia la colocación de desaladoras. Me parece
digamos que en un marco donde leías recientemente un artículo del consejero de Transición Ecológica y contra el Cambio Climático, que hablaba que no se podía seguir improvisando, que había que reutilizar el agua, cuando tenía una posibilidad de agua de reutilización en la depuradora comarcal del Valle Aridane, que con una inversión de 1.800.000 euros disponía de 1.000 metros cúbicos a la hora a disposición de los agricultores, se plantan 2 desaladoras que no tienen ningún sentido en Puerto Naos, que nunca han funcionado correctamente, que han dado muchísimos problemas y que en estos momentos, si se pudiera bajar a Puerto Naos, porque las condiciones de los gases lo permitieran, pues la gente no podría ir porque el ruido de las desaladoras parece que imposibilitaría la vida. Me han dicho en que esa ya zona. no están funcionando las desaladoras. Funcionan mal y de hecho se está colocando una tercera depuradora. Es decir, se están tomando decisiones con unos criterios que no han sido aprobados en ningún órgano colegiado, sino que parece que la atribución de un cargo de consejero o de presidente o de alcalde les habilita para tomar decisiones sin convocar los órganos colegiados. Y eso es un grave error, porque de espaldas a los agricultores, de espaldas a los propios órganos colegiados, se han tomado esas decisiones que son, hasta este momento se han demostrado que eran equivocadas. Y ahí, claro, vamos sumando cantidades, como por ejemplo, se plantea ahí en esas cantidades un embarcadero en la bombilla. Ese embarcadero no está hecho. Y están hablando de 10 millones de euros. O están hablando de 39 millones de euros en una nueva carretera que en este momento está en un debate abierto. En la Tazacorte, Puerto Naos. En la sociedad palmera está abierto ese debate de una oposición de los vecinos, de zonas de Tazacorte que estarían afectadas y de muchos agricultores. Es decir, después de lo que se perdió en producción agrícola con motivo del volcán, 370 hectáreas, se está planteando una carretera que nadie sabe muy bien con qué objetivo, sin plantear a la ciudadanía un plan de posibilidades, de opciones que se puedan estudiar o de alternativas que se puedan estudiar desde el punto de vista económico, social, medioambiental. Pues se plantea una carretera que nadie sabe muy bien quién la plantea, pero que afecta. Primero se dice que a 10 hectáreas de producción, después se dice que hay unas modificaciones y se dice solo afecta a 3,5 hectáreas de producción platanera, es decir, 7 fanegas de plátano, 7 fanegadas de plátano en el lenguaje habitual del agricultor. Esto es una barbaridad. Cuando se ha producido también 370 hectáreas de producción menos, eso afecta no solo a los afectados, que les afecta directamente, sino también al marco de producción, a los límites de producción agrícola de la isla de La Palma, a la cuota de mercado que tenemos en el mercado, a la pérdida de cuota de mercado y por tanto la afección al futuro del sector platanero. Pues no sé por qué, y se plantean, y ahí hay 38 millones de euros colocados. Bueno, ¿al final los plátanos se secaron o no se secaron con las desaladoras? Bueno, hay plátanos que incluso regándolos indudablemente se iban a secar, fundamentalmente porque las cenizas impedían su cultivo y eso también se comentó que las desaladoras no iban a aportar ninguna solución porque era mejor esperar que terminara el volcán, recoger la ceniza y replantar, que es lo que están planteando muchos agricultores de la zona. Eso lo dijeron desde el primer día y yo no sé por qué, quién decidió, porque no se sabe muy bien quién decidió gastarse 9 millones de euros en 2 desaladoras que no funcionan y ahora una tercera desaladora que en este momento, como digo, no he escuchado a nadie, representante del sector agrario de la isla de La Palma, que esté demandando la necesidad de esa desaladora. Es una decisión que se tomó en el gobierno que no entiendo porque es contraria a los principios que dice defender el consejero de Transición Ecológica contra el Cambio Climático cuando dice que no hay que improvisar, que no hay que tomar decisiones improvisadas, sino que hay que tender a la reutilización del agua. Las depuradoras del Valle, las 2 de los Llanos Aridanes, tienen capacidad para producir pues 1.000 metros cúbicos de agua a la hora y se podría reutilizar. Bueno, ayudas de donaciones, 17,84 millones que dieron los ciudadanos. Efectivamente, yo creo que no se puede considerar, me parece que no es riguroso plantear... Poner esta cantidad... Porque poner esa cantidad que viene de la generosidad de la ciudadanía con los palmeros, colocarla como una acción del gobierno. Lo mismo ocurre con los seguros, para sumar ese contador que cada semana están dando a la opinión pública para justificar la preocupación del gobierno. Esos son dineros que vienen de la aportación ciudadana,
que lo planteamos algunos desde el primer momento, y recuerdo en el programa de radio, en la 10 Capital Radio, cuando hablábamos que no nos parecía correcto que ese dinero se tramitara a través de las instituciones, porque después iban a tener problemas para hacerlo llegar a los afectados, y después de pasar muchos meses con ese dinero en las cuentas, con personas que estaban viviendo con familiares, viviendo con amigos, en caravanas, en situaciones de necesidad, ese dinero no llegaba a los afectados. Afortunadamente el municipio del Paso tomó una decisión de adelantarse al resto y empezar a distribuir las ayudas, y a partir de ahí todas las instituciones empezaron a repartir las ayudas. Aunque no se ha terminado, me parece curioso que todavía esos 17 millones de euros no han llegado a los afectados. Ahí también se sigue sumando 1 millón de euros de aportación de la FECAN. Todavía no se ha decidido qué se va a hacer con ese dinero, por tanto ese dinero no ha llegado a los afectados. Pero es que ahí se está hablando de 15 millones de euros para programas de la Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma. Programas que forman parte de la política habitual de colaboración, convenio que se estaba tramitando antes del volcán y que indudablemente se tiene que materializar. Luego eso tampoco ha llegado a la isla de La Palma. Pero es que se habla también de las obras de la zona de influencia de parques nacionales, algo que es una política cotidiana, habitual del gobierno. Bueno fuera que en un momento de crisis, del momento difícil que vive La Palma en estos momentos, que no se siguiera con ese programa de ayudar a la inversión en obras en los municipios afectados por el Parque de la Caldera de Taburiente, que coincide con los afectados por el volcán. Pero José Luis, nadie dice nada. Yo simplemente te oigo a ti y alguno más, todos los demás, todo el mundo está muy contento. Bueno, yo no creo que estén contentos. El día a día las plataformas que se han creado de afectados están diciendo que no se les escucha, están diciendo que no se les atiende, están diciendo que no están llegando las ayudas. Han ido hasta el defensor del pueblo, no solo al diputado del común, sino al defensor del pueblo. Incluso se quejan del trato del defensor del pueblo. En su día, cuando la plataforma va al defensor del pueblo, lo recibe una funcionaria o una persona del defensor del pueblo. Sin embargo, después, cuando van a llevar el informe, el Cabildo, el Gobierno de Canarias y el Ministerio General del Estado, lo recibe el propio defensor, Ángel Gabilondo, se hacen la foto de rigor, con lo que ahí parece también se queja un trato discriminatorio entre un defensor que debiera ser defensor de la ciudadanía, parece que es más defensor de las instituciones que de la ciudadanía, y eso se quejan las plataformas afectadas. Otra cosa es la repercusión mediática que pueda tener, y es evidente que ahí no se está en igualdad de condiciones la voz de las personas que tienen las responsabilidades de gobierno que de los afectados. O sea, que crees que los afectados no han tenido voz. Han tenido voz, pero no ha estado tan amplificada, por eso la escuchamos menos. ¿Quién se va a beneficiar políticamente de este tema? Bueno, yo creo que nadie. Es decir, ¿Nadie? Yo creo que no. Yo creo que sería perverso intentar plantear una estrategia en régimen de rédito político aprovechándose de una situación de tragedia. Esto es una tragedia. Esto es una situación muy grave que ha afectado a mucha gente. Es decir, que una persona pierda en un momento todo el trabajo de su vida, todo lo que por lo que luchó durante muchísimos años, esto no tiene un parangón con algo, y utilizar esto sería perverso y creo que sería dañino para quien intentara utilizar políticamente esta situación. Yo creo que lo que hay aquí es una justa reclamación de unos afectados, unos compromisos que se anuncian sin que nadie los pida y que luego no se cumplen. Es decir, no había necesidad de hacer tantos anuncios permanentemente. Yo creo que con ir escuchando a los vecinos e ir resolviendo en la medida de las posibilidades cada una de las demandas que hacen los vecinos era suficiente. Pero es que se anuncian 400 millones y la gente que no recibe nada dice, miren, ¿y dónde están esos millones? Entonces genera un estado de ansiedad que se complementa con ya la situación grave que vive la gente afectada. De todas maneras, las previsiones que se hicieron eran de unos 900 millones de euros, las pérdidas que podía ocasionar el volcán. De 900 a 487 todavía quedan cosas que efectivamente yo creo que plantear esto exclusivamente con un tema económico yo creo que es un error. Aquí hay
hay daños que afectan a la ciudadanía, que afectan a la gente, que son mucho más graves que incluso las pérdidas económicas, y no tratar con sensibilidad a las personas afectadas también produce un daño innecesario. Y eso está existiendo. Y yo ya digo que hace falta un planteamiento de futuro. Es decir, hace falta abrir una ventana de esperanza para que la gente sepa que va a tener apoyo suficiente y vías suficientes para poder reinvertir lo que reciban como indemnización en la isla de La Palma, y que se les va a permitir siguiendo su modelo de vida en la isla de La Palma, porque de lo contrario lo que harán es legítimamente, cuando reciban esa indemnización, es irse con ese dinero a buscarse la vida fuera de La Palma. Y esto es el tercer volcán que no podrá superar nunca la isla. Yo creo que en estos momentos debe existir un compromiso mucho mayor de ventana de esperanza, con una planificación ajustada a las demandas de la ciudadanía, que no se está haciendo. Porque fíjense, hasta en eso hay discrepancias. Es decir, el Cabildo está gobernado por dos fuerzas políticas: el Partido Popular, que tiene la presidencia, y el Partido Socialista, que tiene la vicepresidencia. El área de participación ciudadana está en manos del Partido Socialista. Desde el área de participación ciudadana se plantea un proyecto que se llama Revivir el Valle, un proyecto de escucha de los afectados para planificar el futuro escuchando a los damnificados, de la mano de los damnificados. Esto, el área de política territorial del Gobierno de Canarias y de cambio climático lo recoge, y a través de ese plan tiene un equipo de apoyo a ese trabajo, que lo está haciendo el Cabildo con la Universidad de La Laguna, de escucha. Pero paralelamente a eso, el presidente del Cabildo coloca en la página web, sin pasar por ningún órgano del Cabildo, programa de recuperación de la isla de La Palma, que presenta en el Parlamento como un compromiso serio, real y conseguible. Pero miren, no estamos escuchando a la gente para plantear las estrategias de lo que quieren. ¿Cómo vamos a tener ya el plan antes de terminar de escuchar a la gente? Y realmente estamos en un espacio de protagonismo que da lugar a ocurrencias como las desaladoras, como el embarcadero de la Bombilla, como la carretera de la costa y como otras decisiones que se están tomando. Es decir, había una conexión del canal Barlovento-Fuencaliente con el valle a través de una elevación aprobada por el Consejo de Agua desde las Breñas, desde las Caletas en Fuencaliente hasta la parte de los Canarios, y de ahí por gravedad hasta Jedey, Las Manchas, la balsa de Cuatro Caminos, la balsa de Cuatro Caminos y todo el resto de la costa, aprobada por el Consejo, hecho un proyecto por un técnico palmero, y sin que nadie lo sepa, sin que se reúna el Consejo, pues toma la decisión que ahora van a utilizar una conducción de un tubo submarino entre Fuencaliente y el Remo. Después, como es zona de reserva marítima, dicen que por el litoral. Después, como se les hace ver que es un disparate debajo de esos riscos ponerse a trabajar, pues ahora, aprovechando que las comunidades de las haciendas Guaritas Sacorte y Cruz Bermeja consiguen 850.000 euros de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias para, aprovechando el camino de San Isidro, conectar una zona que estaba sin riego y que les vale con una sola conducción, pues el Consejo, en lugar de aprovechar esas circunstancias, lo manda a parar, porque dice que van a estudiar, y entonces ahora hablan de 5 millones de euros de inversión, que no sabemos muy bien en qué, en esa zona. Es decir, se va permanentemente improvisando, y no hay nada peor para una gente que está en una situación de angustia que estar improvisando permanentemente. Mira, José Luis, de estos 487 millones, ¿cuánto dinero tienes calculado tú que sí se ha repartido en La Palma? Yo realmente no he hecho esa cuenta. Un poco el planteamiento era un poco ir desglosando las partidas presupuestarias. Es decir, es verdad que han recibido los 60.000 euros las personas afectadas, es verdad que los 17 millones de euros de la solidaridad pues han ido, pues yo creo que en este momento podemos estar por 15 millones a las personas afectadas. Es verdad que lo de los hoteles, los 4 millones o algo más. Ayudas a autónomos. Luego las políticas de ayudas a autónomos, las políticas de empleo también, una cantidad importante de personas que están trabajando en estos momentos vinculados a programas de empleo. Los seguros, por supuesto, que llegaron a los afectados. En definitiva, así hay partidas presupuestarias que llevan a los afectados, pero la mayor parte, como digo, de estos millones todavía está por repartir. Ayer estuvo un compañero nuestro, este fin de semana, en La Palma, y dice que allí se está gastando dinero a las puertas. Allí se está gastando dinero. Vamos a ver, el planteamiento es que en estos momentos, recuerda todo el mundo que se ha planteado por parte
de alguna institución palmera la declaración de emergencia y que se prorrogue la declaración de emergencia a la hora de contratar. Contratar en situación de emergencia significa salvar unos procedimientos y significa adjudicar a dedo ciertas obras, y así nos pasó en Canarias con los 4 millones de euros que nadie sabe muy bien dónde están, de las mascarillas que quería comprar el gobierno de Canarias por emergencia. Sí, yo creo que los procesos de adjudicación por emergencia requieren mayor transparencia ante la ciudadanía, porque se ahorran los procedimientos administrativos, por lo tanto hay que ser más transparente a la hora de qué se adjudica, a quién se le adjudica y dar conocimiento a la ciudadanía. Entonces, es verdad, hay muchísima gente contratada, hay empresas que se contratan por vía de emergencia y se están abriendo vías. Yo creo que fue una buena idea empezar al día siguiente del volcán a trabajar en el cruce de la laguna, trabajar esa conexión del cruce de la laguna con las Norias. Fue un gran acierto, y lo dijimos antes de empezar incluso el cruce de la laguna, que era el camino de San Isidro, era bueno recuperarlo, se ha recuperado. Dijimos también mucha gente que era interesante recuperar ampliar una pista rural de medio ambiente, la que se llama como pista Fran Santana, que se podría llegar por ese camino, por la parte este del volcán hasta la zona de las Manchas. Se ha trabajado, es decir, las empresas están trabajando, la recogida de ceniza ha dado trabajo para muchísimas empresas. Y bueno, y maquinaria, me han comentado que hay maquinaria pesada muchísimo. Claro, porque para trabajar esa... Es decir, yo siempre digo que la isla de La Palma, recuerdo cuando había dudas de si se podía reconstruir, yo decía, si los palmeros fuéramos capaces de reconstruirla del volcán de San Juan con pico y pala, pues cómo no se va a poder reconstruir ahora con la maquinaria que hay. Por eso yo defiendo una recuperación de las vías. Se han perdido 38,7 kilómetros de vía. Es importante, pero yo creo que se pueden recuperar casi todo. ¿Cómo está la moral de la gente? Bueno, yo creo que es evidente que la situación todavía es muy compleja. El drama fue terrible de lo que estamos hablando. Es decir, una persona es su mundo, es su vida, es su esfuerzo toda la vida, es la ilusión de toda su vida, vivir en una casa que además tiene una huertita, que además tiene unos animales, que además tiene un cultivo de hortofrutícola alrededor, que tiene su vida ahí. Y son sus vecinos. La vida de una persona es muy compleja y sobre todo tiene muchos complementos en un lugar como La Palma. Entonces, claro, esta situación actual, tú ves a las personas y te saludan, y hay algunas personas que das 2 pasos y para llegar a ti se echan a llorar antes de llegar a ti. Es decir, que yo creo que eso yo lo he vivido, lo he percibido, y de verdad que es muy duro. ¿Se ha ido mucha gente de La Palma? Realmente yo no tengo ese dato. Es verdad que algunas familias que tenían hijos en Tenerife o que vivían en Tenerife, yo siempre digo lo mismo, es decir, patrimonio inmobiliario, los bienes inmobiliarios urbanos de la laguna, la mayor parte son de palmeros, porque el palmero siempre ha tenido como mentalidad que su primera inversión es comprar un piso en la laguna, porque sus hijos después tendrán que venir a la universidad y es como una inversión buena. Hay mucha gente que tiene casa en la laguna y es normal porque hubo... el tiempo del volcán, había muchísimos días que no se podía dormir y eso afectaba la salud mental también de la gente. Hubo gente que se vino a acompañar a otros familiares, pero bueno, no tengo el dato exacto. Yo a mí me gustaría que diéramos desde La Palma las soluciones adecuadas, que abramos esa ventana de esperanza que antes decía, para que puedan volver. Se nos acabó el tiempo. ¿Qué mensaje podemos transmitir después de esta triste experiencia? Yo creo que es decir, yo creo que hay instrumentos que puedan generar ilusión. En primer lugar, también es verdad que lo dijimos desde septiembre. Recuerda en las 10 Capital Radio. Hablábamos de que había que hacer una ley que determinara las relaciones a partir de ahora de la gente afectada por el volcán con el territorio. Esa ley además tendría que contemplar un instrumento que garantiza a la ciudadanía que se va a actuar con firmeza. Y esto es un consorcio participado por el Estado, por la comunidad autónoma, por el Cabildo, por los ayuntamientos y también con la participación ciudadana. Un consorcio que tenga una estructura donde se reúnan todos los recursos y donde se tengan los servicios técnicos y el equipo técnico suficiente para dar salida a nuevos proyectos urbanísticos, a los nuevos proyectos de recuperación que se plantee la ciudadanía, que plantee la gente, y que se pueda volver a cultivar, que se puedan volver a hacer la vida que hemos querido siempre tener los palmeros y que quieren tener los palmeros. Sin embargo, por ejemplo,
Claro, cuando a la gente se le responde, en lugar del consorcio, lo que hacemos es, como tenemos un secretario de Estado de Hacienda, que la ministra se quiere cesar, porque por lo que sea, no voy a entrar en las razones por qué la ministra quiere cesar al secretario de Estado de Hacienda, lo que sí sé es que en los tiempos, llevan 2 meses los empresarios canarios y aquella plataforma en favor del mantenimiento del régimen económico y fiscal o defensa del régimen económico y fiscal, que pedía una reunión con el secretario de Estado y no los había recibido. Pues se cesa en el mismo Consejo de Ministros y se nombra comisionado para la reconstrucción de La Palma. Y cuando uno va al boletín oficial se encuentra eso, que lo han nombrado comisionado. ¿Pero para qué órgano? ¿Qué función tiene ese órgano? ¿Cuáles son las actuaciones que va a realizar? Y cuando uno lee en una entrevista en los periódicos, entiende que es para coordinar el gobierno de Canarias con el Estado, el Cabildo con el Estado, los ayuntamientos con el Estado. Bueno, para eso está el delegado de gobierno en Canarias. Luego, esa permanente improvisación no da esperanza. Yo espero que tengamos la suficiente calma. Yo he escuchado a algunos miembros de partidos que están en el gobierno de Canarias hablar del consorcio también. He oído a algunos socialistas hablar también del consorcio y yo espero que tengamos la cordura suficiente, la altura de mira, que esto es un grave problema. Y si este grave problema no es motivo suficiente para ponernos de acuerdo, yo no sé qué puede pasar para que nos pongamos de acuerdo todos. Yo creo que la sociedad palmera merece en estos momentos un esfuerzo compartido, un esfuerzo común, un esfuerzo de unidad, que yo creo que los partidos han dado, pero que ha faltado confirmar ese apoyo en unos acuerdos que sean tomados por todos. José Luis Pérez Telo, te mandamos en nombre tuyo un abrazo fuertísimo a toda la ciudadanía de La Palma, ¿no? Ese abrazo lo hemos sentido los palmeros desde el primer momento y lo han sentido los afectados y eso siempre también se agradece. Un abrazo muy fuerte y toda la suerte del mundo, a ver si todo se va aclarando y La Palma vuelve otra vez a su normalidad pronto. Gracias por venir. Saludos cordiales. Bueno, hacemos una pequeña pausa publicitaria que es importantísima y volvemos a seguir.